Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias también a los hermanos y amigos que van a ver esta meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Le agradecemos a nuestro Dios y Padre porque Él es el único que nos puede conceder la oportunidad de poder reunirnos y poder meditar en su bella y santa palabra en esta ocasión. Quiero compartir un tema con ustedes en esta mañana que está basado en las Sagradas Escrituras y quiero que vayamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, como siempre lo hemos dicho, pues es un libro que narra los hechos de la iglesia del Señor del primer siglo. Y aquí en Hechos, el capítulo 17, el versículo 11 nos habla. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero también se nos narra que a los primeros discípulos de Cristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, por primera vez en Antioquía. Y en esta mañana yo quiero que nos preguntemos ¿qué tipo de cristianos, verdad? ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros, verdad? ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿O qué tipo de cristianismo, verdad, estamos viviendo nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo? Hemos hablado que un discípulo es uno que aprende de Cristo. Y eso es lo que somos nosotros, discípulos, pero también somos cristianos. Y aprendemos de Él, su voluntad agradable y perfecta. Recuerdo que cuando el apóstol Pablo le predicó a Agripa, él le dijo a Agripa, el mismo Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Y sin embargo, sabemos que es lo que realmente quisiera Pablo, y no solamente Pablo, sino también nosotros quisiéramos que verdaderamente cada uno de nosotros fuéramos, ¿verdad?, ese tipo de cristiano que observamos en el primer siglo. Y también quisiéramos que aquellos amigos que van a escucharnos a través de estos medios también puedan ser verdaderamente cristianos, sin ningún apelativo, sin ningún nombre alguno. Entonces vamos viendo en esta mañana, en la introducción,
que lamentablemente estamos viviendo un cristianismo si puedo. Ese es el cristianismo que hoy, en este siglo en el cual nosotros vivimos, es el que se está viviendo. Un cristianismo si puedo. Un cristianismo donde muchos se reúnen si pueden reunirse. Si pueden reunirse. Un cristianismo donde muchos predican si tienen tiempo para predicar. Si tienen tiempo para predicar. Aunque la Biblia nos dice que todo tiene su tiempo, porque para todo hay tiempo. Pero a veces nosotros como cristianos tenemos un cristianismo tan acomodado que tenemos ese pensamiento, ¿verdad? Un cristianismo si puedo, un cristianismo, me reúno si puedo reunirme, hermano. Predico, hermano, si tengo tiempo. Cuando Eclesiastés 3, el verso 1 dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Entonces, ciertamente todo tiene su tiempo, pero a veces nosotros como cristianos lo que tenemos en mente es esto. Voy a predicar, hermanos, si yo tengo tiempo, ¿verdad? Y a veces muchos visitan a los hermanos y dicen, si puedo, voy a visitar a los hermanos. Si puedo, pero si no puedo, hermano, yo no me comprometo. Yo no me comprometo a visitar a nadie. Yo no me comprometo a reunirme. Yo no me comprometo a predicar, ¿verdad? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Y bueno, la verdad, mis amados hermanos, es que ese es el cristianismo que estamos viendo hoy en nuestros días. Muchos no visitan a los hermanos porque dicen no tener tiempo, y si tengo tiempo, pues lo haré. Si no tengo tiempo, pues no lo haré. No lo haré. Es más, muchos oran si pueden y si tienen tiempo de orar. Cuando la Biblia dice en primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo, del cristiano, que el cristiano debe de orar sin cesar. Pero a veces hay cristianos que a veces no tienen ni tiempo para orar, ni tiempo para orar. Cuando Filipenses 4, verso 6, nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Por nada estéis afanosos, ¿sí? Hermanos, el problema del afán, el problema de la ansiedad, el problema del afán, de la ansiedad, de la preocupación, es lo que nos lleva a esto. Sí puedo. Si puedo, me reúno. Si puedo, vengo el miércoles. Si puedo, predico. Si tengo tiempo, predico. Si puedo, voy a ir a visitar al hermano o a la hermana que no se reunió el domingo. Si puedo y tengo tiempo, voy a dedicar tiempo a la oración. Cuando ya hemos leído 2 textos donde se nos exhorta de orar sin cesar y donde se nos exhorta a no estar afanosos por nada. Entonces, ese es el cristianismo de ahora, ¿verdad? Y este es el cristianismo que vivimos hoy. Un cristianismo, hermano, muy acomodado. Muy acomodado. Y un cristianismo muy, fíjese bien, condicionado. En el cual pues yo estoy condicionando a Dios. Y no respeto las condiciones de Dios, sino que soy yo el que condiciono a Dios. Y Dios tiene que respetar mis condiciones para hacer lo que Él me manda hacer. ¿Sí? Y ojo, debemos tener cuidado con esto. Porque de lo contrario, bueno, veremos sillas vacías, veremos hermanos que van a dejar de reunirse, veremos hermanos que no le van a dar la importancia a la iglesia del Señor. Bueno, vamos viendo que para hacer lo que nos manda lo que nos manda el Señor, hay que dejarlo todo. Hay que dejarlo todo. Pero muchas veces no queremos dejar nada. No queremos dejar nada. A veces lo queremos todo, pero no queremos dejar nada por el Señor. Déjeme decirle que el Señor lo dejó todo. Dejó el cielo mismo, dejó las moradas celestiales. Se entregó todo en cuerpo, alma y espíritu para nuestro beneficio. Recuerde usted que la Biblia nos dice que en Filipenses 5, Filipenses 2, el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vea, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Y su obediencia
fue hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos está dejando ejemplo a nosotros, su iglesia, que debemos dejar todo por causa del Señor. Recordemos en el Antiguo Testamento al padre de la fe, a Abraham. En Génesis, el capítulo 12, voy a invitar a que usted vaya y busque en su Biblia, Génesis, el capítulo 12, el versículo del 1 al 4, y ahí usted va a ver que Abraham dejó todo por servir a Dios. Y dice la escritura que Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mire, el Señor le está diciendo al padre de la fe, vete de tu tierra. ¿Qué dejó él? Dejó su tierra y dejó su parentela, dejó su casa, dejó su padre. Y yo te voy a mostrar a la tierra donde irás. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. 75 años. 75 años dejó su tierra, dejó su parentela, dejó su casa, dejó a su padre, dejó todo, porque Dios lo llamó. Pero no es así con nosotros. Dios nos llama, Dios nos manda, pero nosotros no seguimos este ejemplo. ¿Quién va a querer dejar su tierra? ¿Quién va a querer dejar su parentela? ¿Quién va a querer dejar su casa? ¿Quién va a querer dejar a su padre? A los lazos familiares. ¿Quién va a querer? Bueno, va a querer hacerlo todo aquel que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios. Él lo va a hacer sin replicar, sin cuestionar a Dios, sin condicionarlo a Él. También tenemos otro ejemplo, Moisés. En el libro de Hebreos, el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Oiga, que la fe juega un papel muy importante. La fe de Abraham, el padre de la fe, y la fe de Moisés juega un papel importante. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo?
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cuántos de nosotros renunciaríamos, hermanos, ser hijos de el Faraón? ¿Cuántos renunciaríamos ser hijos del presidente, por así decirlo? Donde no nos faltaría nada, lo tendríamos todo. Pero aquí rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué hizo Moisés? Dice que renunció a los deleites temporales. Renunció el ser llamado hijo de la hija del Faraón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire usted, otro, él hubiera puesto su mirada en las riquezas, ¿verdad? Hubiera puesto su mirada en las riquezas. ¿Quiénes aquí no quisiéramos poner la mirada en las riquezas? Sin mentir, Dios nos conoce. Y aquí dice que teniendo por mayores riquezas. ¿Para qué era? Para él, ¿cuál eran las mayores riquezas? El vituperio de Cristo. El vituperio de Cristo. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, nosotros vamos a dejar todo si nosotros ponemos nuestra mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, hermanas, nuestra fe juega un papel importante para que nosotros sigamos el ejemplo de Abraham y sigamos el ejemplo de Moisés, pero sobre todo el ejemplo de Cristo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo y se hizo semejante a usted, semejante a mí, en forma de siervo, y dejó todo, hermanos, dejó todo. Dejó todo por agradar a Dios. Mateo
dejó todo por servir a Dios. Y la pregunta es, ¿qué dejó Mateo? Bueno, la Biblia nos registra en Lucas capítulo 5, el versículo 27, el llamamiento de parte de Jesucristo a Mateo. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, este llamamiento de Mateo, hermanos, para seguir a Jesús. Ahí está. Y dice que lo dejó todo por servir a Jesús, por servir a Dios. Bernabé, un cristiano del primer siglo, en el libro de los Hechos, el capítulo 4, el verso 36 y 37, dice la escritura que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Decía un hermano hace poco que él iba a vender una propiedad en Chile, porque él quiere venir a Centroamérica. Él quiere venir a conocer a los hermanos en Centroamérica, a Nicaragua, a Guatemala, a El Salvador. Él quiere despojarse de esa casa que él tiene, de esa heredad que él tiene, y la quiere vender para venirnos a visitar. Y cuando él venga, él va a estar aquí y yo les voy a decir, ese es el hermano que vendió su heredad para estar aquí con nosotros. Porque si él ya lo dijo y lo ha dicho a nosotros y a hermanos, y más a Dios, lo hará. Lo hará. Sé que lo hará.
Y aquí Bernabé, hermanos, tenía una heredad, la vendió y la trajo. Y el precio de lo vendido lo puso a los pies de los apóstoles. Él dejó todo. Yo creo que eso no es fácil. Más si nosotros estamos aferrados a lo terrenal, a lo material. No vamos a vender nuestras heredades. Si tuviéramos heredades o una heredad. Pero aquí está el ejemplo. Que Bernabé lo hizo. Lo hizo. Lo hizo por amor a Dios y por amor a los hermanos. Pablo dejó todo. Pablo dejó todo. En Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren, muchas veces no tenemos las cosas de esta vida como pérdida. No tenemos las cosas de este mundo como basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. No tenemos a veces, hermanos, como pérdida las cosas de este mundo por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, dice Pablo, mi Señor, mi Señor. Y lo podemos ver en un ejemplo. En un ejemplo donde hay una clase, donde venimos a adorar a Dios, donde venimos a cantar a Dios, donde venimos a conmemorar el sacrificio de Cristo. Y a veces nos interesa todo. Todo. Y mire, a veces al que se tiene por basura, y es duro decirlo, al que tenemos por basura, no son las cosas del mundo. Lamentablemente, vemos con poca indiferencia a Dios. Vemos con poca indiferencia a Dios. Lo vemos con poco valor, como algo que no tiene valor. Pero no así Pablo. Hasta su vida no era valiosa. La vida de él no era tan valiosa. A veces la vida de nosotros es tan valiosa. Y puede más el valor que tiene la vida mía o la vida suya que el servir al Señor, que el hacer la voluntad del Señor.
Hechos 20, 22 al 24. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros dejaríamos todo, aún nuestro propio bienestar, iríamos a un lugar donde sabemos que nos esperan cadenas, nos esperan prisiones por causa de Cristo? ¿Sabe que no lo haríamos? No lo haríamos, hermano. Usted sabe que si por la causa de ser cristiano, usted lo van a echar preso, ese día vamos a saber realmente quiénes somos. ¿Oyó? Ese día vamos a saber quiénes somos verdaderamente. Me preguntaban por ahí que si podemos todavía adorar a Dios en este país sin problema. Los cristianos del primer siglo no podían adorar bien a Dios en el primer siglo. Que se tenía que adorar primeramente al emperador. En China los hermanos se congregan de manera clandestina. Y en Cuba no puede llegar uno que diga que es predicador a predicar el evangelio de Cristo. Por eso les digo, el día que nos esperen prisiones, el día que nos esperen tribulaciones por las causas del Señor, ese día diremos, soy cristiano. Pero todavía no es el día, pero a veces las tribulaciones, las tremendas presiones que nos están abrumando el espíritu, que nos están acongojando, nos están afligiendo, nos están atormentando, hace que a veces, hermano, no nos congreguemos y no hagamos la voluntad del Señor. Y si lo hacemos, ya he dicho, debemos de hacerlo como Dios quiere. Pedro y sus hermanos, Juan, dejaron todo por Dios, por Cristo. ¿Y usted dejaría todo? Hay un himno que se titula Ya todo dejé por seguir a Jesús.
Dejaría todo. Dejaríamos todo por seguir a Jesús. El libro de Mateo, capítulo 4, el verso 18. Dice la escritura que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No le condicionaron, hermano. Dejaron al instante las redes. Hermano, dejaron el medio de subsistencia. Dejaron su trabajo por seguir a Jesús. Entonces, dejando al instante, las redes le siguieron. Pasando de allí, vino a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando más tardecito, más después, al instante, la barca y a su padre le siguieron. Dejaron los lazos familiares, dejaron al padre, dejaron el medio de subsistencia, lo dejaron todo por amor a Cristo, por amor a Dios. Hermano, ¿y usted? ¿Y yo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dejando todo? ¿O no estamos dejando nada, hermanos? Por el Señor. Para hacer lo que Él nos manda, para hacer lo que nos manda el Señor, hay que dejar todo. Todos ellos dejaron cosas importantes para servir y seguir a Jesús. Cosas importantes para servir y seguir a Jesús. ¿Qué cosas tan importantes son para usted que usted tiene que dejar para servir y seguir a Jesús? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Para servir, para seguir a Jesús, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo algo o nada? Preguntémonos. ¿Qué estamos buscando, hermanos? ¿Los deleites temporales de esta vida? ¿O tenemos puesta nuestra mirada en el galardón? ¿A dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿En el galardón eterno? ¿En la vida eterna? Eso es evidente cuando usted y yo dejamos todo por seguir a Jesús. ¿Qué estamos buscando? Bueno, busquemos primero el reino. Muchos hermanos dejan de reunirse los domingos, se reúnen domingo de por medio. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esos hermanos que se reúnen domingo de por medio, o hermanos que no se reúnen? Estos hermanos dejan todo por no reunirse. Pero bueno fuera que dejaran todo por reunirse. ¿Qué estamos haciendo? Recordemos que vamos a ser recompensados por todo lo que hayamos dejado por Cristo. Por Cristo. ¿Qué está dejando usted? ¿Qué estoy dejando yo? Por Cristo. Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hay que dejar casa, hermanos. Hay que dejar hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras por su nombre. Todo por él. Es que el Señor es muy exigente. Él mucho exige, muy exigente. Es el Señor, es Dios. Seamos fieles a Dios. Seamos fieles a Dios. No basta con decir que haremos y no hacemos. No basta con decir que vamos a cumplir y no cumpliremos. No basta decir así sea y no hacemos. Hermanos, hermanas, ¿qué nos impide servir y venir a la adoración hoy o los días estipulados? ¿Qué es primero? Preguntémonos, ¿qué es primero? ¿La familia o la iglesia? ¿Qué es primero? ¿La familia o la iglesia? ¿Qué es primero? ¿La iglesia o la familia? Y aquí se me olvidó poner otra cosa, pero ya la digo. ¿Qué es primero? ¿El trabajo o la iglesia? ¿O la iglesia o el trabajo? ¿Qué es primero? Ahora, hay que amar a Dios, que los lazos familiares. Lucas 9, 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Muy cumplido el hombre le dijo, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas, con muy buena disposición, con muy buena voluntad. Bueno, le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, mas yo no tengo donde recostar la cabeza. ¿Sabes qué? Yo no te ofrezco nada material. No te ofrezco nada material.
No sé hasta dónde llegó la disposición ya luego después de que el Señor le dijo, no te ofrezco nada material porque yo ni siquiera tengo dónde recostar la cabeza. Ni siquiera usted esta noche sabe dónde va a recostar su cabeza. El Señor no sabía dónde iba a recostar su cabeza. Le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pero usted y yo tenemos casa, tenemos cama, tenemos dónde vamos a ir a recostar la cabeza. Dijo a otro, sígueme. Bueno, ahora ya no fue aquel que se dispuso a decirle, te voy a seguir a donde quiera que vaya. Ahora vino el Señor y le dice al otro, sígueme. Bueno, él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El lazo familiar. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Por qué no anunciamos a veces el reino de Dios? Por los lazos familiares, hermano. Por la casa. Por los lazos familiares. No tengo con quién dejar a la familia. Los lazos familiares. Y luego no anunciamos el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, somos aptos para el reino de Dios. Somos aptos para el reino de Dios. Cuando primero buscamos la comodidad nuestra, cuando luego buscamos la comodidad de nuestros familiares y cuando buscamos los lazos familiares primero y luego nuestro bienestar primero y por último el Señor. ¿Qué nos impide servir y venir a la adoración hoy? Bueno, dejemos todo y vengamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a venir a adorar y van a venir a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores el Padre busca que le adoren. Y Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Día promedio, hermano. Yo no le puedo decir, hermano, venga día por medio. Domingo de por medio tampoco. Hebreos 10:25 dice, no deje de congregarse como algunos tienen por mala costumbre. Es una mala costumbre, hermano, dejar de congregarse. No es buena costumbre. No deje de congregarse. Es una mala costumbre. Y yo le voy a decir, más que una mala costumbre, es un pecado. Y se está incurriendo en ese pecado. Y recuerde, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque pecamos voluntariamente.
No debemos nosotros calcular el precio de seguir a Jesús. Debemos calcularlo. En Lucas 14, 25 al 32, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, y ahí va a poner la palabra, y no ama más a mí que a su padre, que a su madre, que a su mujer, que a sus hijos, que a sus hermanos, que a sus hermanas. No ama más a mí que aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. No puede. No puede. Y eso es cierto. Por eso es que por amar más a la madre, por amar más al padre, por amar más al hijo, por amar cualquier otra cosa en este mundo, usted deja de venir a seguir a Jesús y a aprender de Jesús hoy en esta mañana. Ama más cualquier cosa que a Jesús. No puede ser mi discípulo. No puede. Ahora, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. De él. Que nos impide servir y venir a la adoración hoy o los días estipulados, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero, considera si puede hacer frente con 10,000 a 1,000 al que viene contra 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. No volver a ver atrás. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Para poder terminar la carrera, hermanos, recordemos, he peleado la buena batalla. 2 Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Su venida. Tomemos la decisión de seguir a Dios como Josué también lo hizo. Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué decisión tomará usted o estará tomando usted, amado hermano? ¿Buena o mala? Hoy, primer día de la semana, tome la mejor decisión. Buscar el reino de Dios y su justicia. Si usted no es un cristiano, recuerde que hay que oír Romanos 10:17. Hay que creer Juan 3:16.
Hay que arrepentirse. Hechos 17:30. Hay que confesar. Romanos 10:9-10. Hay que bautizarse. Hechos 22:16. Y hay que perseverar hasta el fin para ser salvos. El Señor quiere que usted sea salvo y que usted venga al conocimiento de la verdad. Pero la pregunta es si usted quiere ser salvo y si usted quiere venir al conocimiento de la verdad. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga. Amén. Y que Dios bendiga a los hermanos que luego mirarán este video también. Que el Señor les bendiga.